Hola, buenos días a todos y en primer lugar agradecer su asistencia a este webinar que esperamos sea de su interés. El cáncer de piel es el más diagnosticado en el mundo y en España y cada año sigue creciendo. Solamente en el 2020 tuvimos unos 71.000 casos nuevos detectados y para el 2022 se prevé que siga subiendo hasta 78.000 casos solamente en España. Por este motivo es importante trabajar en la prevención y en la importancia de ir adoptando siempre buenos hábitos saludables y sensibilizar a las personas. Desde ASPI queremos aprovechar con este webinar para concienciar a las empresas de lo importante que es adaptar y promover campañas de promoción de la salud y, sobre todo, como en este caso, enfocadas a la detección precoz del cáncer de piel. Por tanto sea un riesgo inherente a la propia actividad de la empresa como no sea. En este caso nos acompañan en el día de hoy Carmen Serrano, directora sanitaria nacional de ASPI Prevención, y Nicolás Achcar, director de telemedicina clínica de Atris Health. Sin más, si les parece, por tanto, empezamos y para ser más operativos y más eficientes pueden ir trasladando sus dudas y sus preguntas a través del chat y les daremos respuesta al final del webinar. Muchísimas gracias. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias, como dice Oreto, por dedicarnos este ratito donde vamos a hablar de la prevención precoz del cáncer de piel. Yo voy a poner mi presentación, que creo que se ve bien. El cáncer, como decía Oreto, el cáncer de piel desde Medicina del Trabajo se puede abordar desde la prevención y desde la promoción de la salud, porque el cáncer de piel está dentro de los agentes dérmicos que producen patología específica laboral. Nosotros tenemos dos maneras de abordar el cáncer de piel, desde la prevención de riesgos laborales y desde la promoción de la salud, que son dos actividades que están dentro de las actuaciones que hacemos desde Medicina del Trabajo. Cuando hablamos de cifras de cáncer, bueno, aquí tenemos la cantidad de cánceres que se estiman que va a haber que ha habido en el 2020 y que puede haber en el 2040. Bueno, son cifras muy llamativas, el crecimiento del cáncer. Estas son cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica. Vemos que hay un volumen importantísimo de personas que pueden llegar a tener cáncer y que a medida que vamos avanzando, esta cifra de personas con cáncer pues, va a aumentar, ¿no? Esta es la mortalidad que se espera en el año 2020 y hasta el 2040 la mortalidad por cáncer en España, pues se estima que en el 2020 iban a morir unas 113.000 personas y que morirán en el 2040 unas 160.000 personas. La diferencia, vemos que el crecimiento no es tan exponencial como podría pensarse, ya que el cáncer, si bien podemos evitar que se produzca, donde tenemos que luchar mucho, además, es el diagnóstico precoz, ¿no? Que es lo que va a reducir las cifras de mortalidad. Como decía, desde el punto de vista, si nos centramos ahora en el riesgo dérmico del cáncer laboral, el cáncer laboral está actualmente en un proceso de intentar reducirlo y de abordarlo con mucha más intensidad que lo que hemos tenido hasta ahora. Hay un empeño por todos los organismos, organizaciones, de hacer más prevención en el cáncer laboral, luchar más intensamente en la prevención del cáncer laboral. Y dentro de estos cánceres laborales en general, por supuesto, los cánceres dérmicos ocupan un papel muy importante de la labor preventiva en la prevención de riesgos laborales y los trabajadores expuestos. Hay muchas actividades que están expuestas a sustancias que pueden o agentes que pueden producir cáncer laboral. De todos los agentes que pueden producir
riesgo para la piel, riesgo para esa estructura que es el organismo más grande que tenemos. La piel es el organismo más grande de todos los órganos que tiene un ser humano. La piel es el órgano más importante porque es el más grande, ¿no? Pues de todos los factores laborales que afectan a la piel, los factores dentro de los factores físicos, las radiaciones, y dentro de los factores químicos, una serie de agentes que veremos ahora, son los que más nos preocupan a la hora de abordar la prevención del cáncer cutáneo. El cáncer de piel para los médicos del trabajo pues es algo que nos enseña nada más empezar a trabajar en formarnos en este campo, porque el cáncer de piel fue el primer caso de cáncer profesional diagnosticado y la primera enfermedad profesional, ¿no? Ya en 1775 pues este médico, el señor Potter, señor Pott, pues diagnosticó el primer cáncer laboral y lo diagnosticó en el escroto, es decir, la piel que recubre el testículo de los desollinadores, ¿no? Se usaban casi siempre niños pequeños que entraban por las chimeneas en Inglaterra y estos niños con esas escobas pues limpiaban el hollín de las chimeneas, ¿no? Entonces, en los desollinadores fue donde se diagnosticó el primer cáncer laboral, que fue el cáncer de escroto. Ya posteriormente, ya en el siglo XX, se diagnosticó cáncer derivado de un lubricante que se utilizaba en las fábricas textiles donde se manejaban bombonas de algodón. ¿Cuáles son los agentes que producen cáncer cutáneo en el mundo laboral? Fundamentalmente son el arsénico, una serie de productos derivados que se engloban dentro de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, la radiación ionizante y la radiación ultravioleta. Todos estos agentes que son importantes, sin duda la radiación ultravioleta es el agente más importante por la importancia que tiene y por la frecuencia de exposición tanto en el medio laboral como en el medio extralaboral. Cuando tenemos un agente cancerígeno en el medio laboral, pues ya sea un cancerígeno dérmico o cualquier otro cancerígeno, lo más importante es hacer una buena identificación, una buena medición del agente que lo produce, de aquellas circunstancias que van a condicionar la exposición al agente, vigilar ese riesgo, vigilar que esa exposición se mantenga controlada, hacer una vigilancia de salud específica para establecer un diagnóstico precoz y, por supuesto, poner las medidas preventivas que correspondan para evitar el contacto del agente cancerígeno con la piel. Importantísimo es que estos cánceres profesionales, desde el punto de vista de salud pública, tienen una trascendencia vital porque son cánceres totalmente prevenibles, con una adecuada identificación de la gente y unas adecuadas medidas. Bueno, la medida principal es evitar la exposición, pero si no se puede evitar unas medidas de protección y unas medidas higiénicas adecuadas, se consigue hacer una adecuada vigilancia de la salud y, por tanto, la prevención y dentro de esa prevención el diagnóstico precoz del cáncer, que es lo que va a condicionar, por supuesto, la evolución del proceso, ¿no? En los trabajadores que están expuestos a cáncer cutáneo, pues tenemos que investigar cuando hacemos el reconocimiento médico, cuando hacemos su valoración, en aquellas otras actividades que pueden condicionar el desarrollo de este cáncer, pueden interferir en el desarrollo de este cáncer, porque hay muchas actividades extraprofesionales que pueden ayudar o pueden condicionar la aparición de ese cáncer laboral, ayudando a los factores que hay en el medio laboral, ¿no? Entonces, siempre que hacemos un diagnóstico o un reconocimiento a un trabajador que tiene como agente de riesgo el cáncer cutáneo, siempre tenemos que investigar muy bien cuáles son sus aficiones, cuáles son su actividad extralaboral, para valorar bien el conjunto del riesgo que tiene de desarrollar este cáncer laboral. De todos estos
cánceres que hemos visto, de todos estos agentes que producen cáncer en el medio a los trabajadores, tenemos la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta que se puede recibir lógicamente trabajando, con trabajos al aire libre, trabajos muy expuestos a radiación ultravioleta, y también se puede recibir fuera del ámbito laboral. Todo el mundo está expuesto a la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, siendo la radiación ultravioleta la principal causa de cáncer laboral y la principal causa de cáncer no laboral, ahí tenemos un punto en común de la prevención y de la promoción de la salud, ¿no? Porque estamos expuestos tanto en el medio laboral como en el medio extralaboral, y en muchos casos solo en el medio extralaboral. La radiación ultravioleta es una radiación que viene del Sol extraterrestre, que se filtra por la atmósfera y que llega a nosotros de una manera directa, cuando nos inciden directamente la radiación solar, o bien de una manera indirecta, se proyecta sobre la Tierra, sobre algún objeto, y esa radiación proyectada llega a nosotros, o bien difusa, porque parte de la radiación se difumina por el filtro de la atmósfera y esa parte de esa radiación llega a la persona de manera difusa. Y a la hora de valorar cuál es la dosis de radiación que recibimos, tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿no? No es lo mismo la radiación indirecta que recibimos en la playa, que donde la arena absorbe prácticamente el 70% de la radiación, y solo recibimos un 30% de radiación indirecta, radiación que se refleja en la arena de la playa, que la radiación que recibimos cuando vamos a la nieve. En la montaña, la nieve blanca refleja muchísimo la luz, y ahí la cantidad de luz de radiación ultravioleta que recibimos de manera indirecta puede ser hasta del 90%, ¿no? Con lo cual, estos factores que condicionan la radiación lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de la protección. Decíamos que la luz solar incide sobre la piel, y dependiendo de la longitud de onda de la luz solar, pues va a penetrar más o menos en la piel, ¿no? La piel, la luz, los infrarrojos son los que más penetran, son los que producen más calor, y las radiaciones ultravioleta, que están fuera del espectro de la luz visible, son los que más nos van a interesar en el desarrollo del cáncer cutáneo. La radiación ultravioleta, tanto la de tipo B como la de tipo A, son los que están más implicados en el desarrollo del cáncer cutáneo. ¿Por qué decimos que dentro del medio laboral, de la medicina del trabajo, podemos hacer actividad de promoción de la salud del cáncer laboral? Porque dentro de nuestras funciones está la promoción de la salud de aquellos aspectos de salud que se consideran que son de interés poblacional, ¿no? Nosotros no podemos hacer promoción de la salud de cualquier patología, sino que debemos hacer promoción de la salud de aquellas patologías que tengan una consideración de patologías que deban ser susceptibles de hacer promoción de la salud. No todas las patologías tienen interés de hacer una promoción de la salud, y menos desde el ámbito laboral, ¿no? Entonces, bueno, existen documentos donde nos indican cómo tenemos que elegir o cuáles son los problemas de salud que deben abordarse desde promoción de la salud. Entonces, bueno, pues tiene que ser un problema importante de salud. Evidentemente el cáncer cutáneo lo es una enfermedad bien definida y bien conocida, por supuesto lo es. Tiene un periodo de latencia, es decir, desde que se incide el agente que puede provocar el cáncer hasta que se desarrolla la lesión, hay un tiempo. Durante ese tiempo de latencia se puede hacer actuaciones y se pueden hacer diagnósticos, con lo cual este periodo de latencia nos ayuda a que sea una enfermedad que se pueda incluir dentro de un cribado poblacional. Tiene que haber una relación coste-beneficio adecuado, tiene que tener unas pruebas diagnósticas y de seguimiento simples, sencillas, fiables, eficaces, accesibles.
tiene que tener la característica de que científicamente esté avalado, tanto el tratamiento como el diagnóstico precoz, y que una vez que se diagnostica precozmente, en esa fase preclínica o esa fase precoz, pues seamos capaces de dar una respuesta a ese problema y seamos capaces de atajarlo. Bueno, sin extenderme mucho más, el cáncer cutáneo, sin duda ninguna, tanto el origen laboral está ya cubierto por nuestra especialidad, pero dentro de lo que es promoción de la salud se ajusta perfectamente a lo que se exige para hacer una campaña de promoción de la salud específico, medible, alcanzable, realista y un plazo y un tiempo para alcanzar los objetivos. Cumple todos los requisitos, por tanto tenemos que, una vez identificada la necesidad, hay que establecer unas actividades, establecer cuál va a ser el diagnóstico precoz y cuál va a ser el tratamiento precoz. Y con eso ya tienes armado un programa de promoción de la salud. Las cifras que decía Oreto son evidentes, ¿no? El cáncer de piel es un cáncer súper extendido, es un cáncer, de hecho las cifras que se dan de cáncer muchas veces excluyen el cáncer cutáneo porque 1 de cada 3 cánceres que se diagnostican son cáncer de piel, entonces distorsionan las cifras, entonces se habla de unas cifras de cáncer no cutáneo y de cáncer cutáneo. Para que no se distorsione un poco la visión, porque 1 de cada 3 cánceres que se diagnostican son cáncer de piel. Se estima que son aproximadamente 3 millones de cáncer de piel no melanoma al año, y que de ellos la mitad más o menos retrasan la visita al especialista aunque tengan sospecha. No le dan esa importancia que tiene la lesión, aunque estén un poco dudosos de cómo, si esa lesión es o no es una lesión que deba ser vigilada, pero lo retrasan porque no se da la importancia que realmente tiene esas pequeñas variaciones de lesiones que tenemos en la piel, ¿no? Si hiciéramos una prevención y un seguimiento adecuado, podríamos evitar 33.000 muertes al año y cada 9 minutos se dice que muere una persona por cáncer de piel en el mundo. La radiación ultravioleta, que es lo que más nos vamos a centrar a la hora de hacer promoción de la salud, pues no es siempre perjudicial. La radiación solar es una radiación que tiene beneficios para la persona, para el ser humano, ¿no? Tiene beneficios emocionales, mejora el estado emocional, produce sensación de bienestar y de calor, favorece la síntesis de una forma de vitamina D, que es la forma activa de la vitamina D, y se utiliza como fototerapia, con lo cual la radiación ultravioleta tiene unos beneficios claros para la persona. Cuando nos exponemos al sol, lo primero que nuestra piel reacciona es con el bronceado, es decir, las células que están en la piel, que producen el pigmento de la piel, la melanina, se estimulan y producen una pigmentación mayor de la piel. Nos bronceamos. Esto es un mecanismo de defensa de la piel, es un proceso bueno, no es malo provocar un bronceado en la piel. Y de hecho, dependiendo de la cantidad de radiación solar que hay en una zona, las personas ya tienen una cantidad de melanina mayor en su piel porque es un mecanismo de defensa de la piel. Y también es un mecanismo de defensa frente a la radiación el espesor de la capa córnea. De todas las capas que tiene la piel, pues la capa córnea, que es la última capa, se espesa cuando las personas se exponen al sol, porque este aumento del espesor de la capa córnea lo que va a favorecer es la protección de la piel frente a la radiación solar. Por tanto, estas dos, la pigmentación de la piel y el aumento de la capa córnea, son dos mecanismos de defensa de la piel para protegernos de la radiación solar. Pero también tiene unos aspectos negativos, ¿no? El principal aspecto negativo, sobre todo cuando se recibe en exceso, pues es un envejecimiento cutáneo precoz, ¿no? El envejecimiento cutáneo es lógico con la edad y con la exposición a radiación solar, pero cuando abusamos de la radiación ultravioleta, de la radiación solar, pues tenemos un envejecimiento precoz de la piel. La piel se desestructura, la elastina y el colágeno se desestructuran. La elastina y el colágeno son como el armazón, el esqueleto de nuestra piel, y esa desestructuración hace que la piel pues
pierda su tersura, su elasticidad, se marquen arrugas muy pronunciadas, surcos muy pronunciados, y la piel aparece como envejecida precozmente. En los trabajadores del campo y los trabajadores del mar, sobre todo, pues ese aspecto de piel envejecida todos los hemos visto. Y personas jóvenes tienen una piel que podía corresponder a personas de 20 años más. Y es por ese efecto de envejecimiento cutáneo que tiene la radiación solar. También produce quemaduras. Cuando nos exponemos con una fuerte intensidad en periodo corto de tiempo, se produce quemaduras en la piel. La quemadura puede ser más intensa o menos intensa y puede llegar hasta capas muy profundas de la piel y producir incluso cicatrices, ¿no? Es una quemadura similar a cualquier quemadura que puede ser por un químico o por el calor, ¿no? Y en la radiación solar también, dentro de esos aspectos negativos, produce un estrés oxidativo y además produce una fotosensibilidad, es decir, disminuye la capacidad inmunitaria de la piel y hace que la piel se defienda peor frente a los estímulos ajenos y hace que las personas sean fotosensibles, es decir, que se tengan mayor sensibilidad a la exposición, por ejemplo, de productos químicos, ¿no? Cuando la piel se ha fotosensibilizado, pues cuando se expone a un producto que en teoría no tendría por qué dar esa reacción, pues por esa pérdida de capacidad de la piel de defenderse, pues produce una reacción mucho más agresiva que lo que cabía esperar. Pero de todos estos efectos positivos o de defensa y negativos que tenemos en la piel, el que tiene relación con el cáncer cutáneo es el estrés oxidativo. La radiación ultravioleta, ya nos centramos en la radiación ultravioleta, pues lo que produce es oxidación de la célula, ¿no? Aparecen radicales libres, afectan las proteínas, afectan incluso al DNA de la célula y esto hace que se exige unos mecanismos de reparación. Cuando estos mecanismos de reparación se están permanentemente utilizando o muy frecuentemente utilizando con exposiciones largas y frecuentes, pues como todo, pues estos mecanismos de reparación fallan y se producen un crecimiento incontrolado y inadecuado y ya tenemos pues un cáncer de piel. Los cánceres de piel, dependiendo de a qué células afecten, pues se dividen entre los que afectan a las células que producen el color, la melanina, que son los melanomas, y los otros cánceres de piel, los no melanomas, que son los que afectan a los queratinocitos, que son las células fundamentales de la piel, ¿no? Entonces hablaremos siempre de cánceres melánicos y cánceres no melánicos, porque se diferencian muy bien los dos grupos dependiendo de la célula que se altere dentro de la piel. Bueno, tres tipos de cánceres más habituales: el vasocelular, que es el que profundiza un poco más, el epidermoide, que profundiza un poco menos, y el melanoma, que es el que afecta a las células melánicas. Estos son los tres tipos, así en general, tres tipos de cánceres de piel que tenemos. Imágenes de un carcinoma vasocelular y imagen de un carcinoma espinocelular. Son lesiones que aparentemente pues, podrían no llamar la atención, pero si nos fijamos nos damos cuenta que aquí hay una alteración importante de la piel. Está claro que esta piel es una piel enferma, no es una piel normal ni mucho menos, ¿no? El melanoma es un cáncer de piel que merece especial cuidado y especial seguimiento y especial prevención, porque es un tumor que puede ser muy, muy agresivo y bueno, si no se diagnostica a tiempo, puede llevar a la muerte de la persona, ¿no? Pequeños tumores melánicos, pequeños melanomas pueden producir metástasis a distancia y pueden provocar la muerte de la persona o un deterioro importante de la persona, ¿no? El melanoma cada vez se diagnostica en personas más jóvenes, es más frecuente, sobre todo cuando es precoz, en mujeres, y tiene una importancia trascendente en la prevención, porque cogido a tiempo es curable y no cogido a tiempo puede provocar la muerte de la persona, ¿eh? O sea, que estamos hablando que es un ejemplo típico de que merece la pena prevenir los cánceres cutáneos y en especial el melanoma, ¿no? No todas las personas tienen la misma
tendencia a tener cáncer de piel, las personas con piel con menos melanina, personas que tienen la piel más clara, el pelo más rubio o pelirrojo, pues son aquellas personas que tienen más sensibilidad a la radiación ultravioleta y a mayor posibilidad de desarrollar un melanoma. Un factor importantísimo es haber recibido o haber tenido quemaduras por haber recibido radiaciones solares importantes antes de los 15 años. Que los niños se quemen cuando son pequeños y que se quemen cada año es un factor que incide en el aumento de las posibilidades que esa persona con los años desarrolle un melanoma. Por tanto, es importantísimo evitar las quemaduras en los niños, proteger bien a los niños del sol, protegerlos adecuadamente para que no se produzcan estas quemaduras en esas edades precoces que van a condicionar mucho la aparición del melanoma. No quiere decir que porque una persona se queme una vez o un niño se queme una vez vaya a tener un melanoma, pero las quemaduras cutáneas repetidas pues sí tienen una incidencia en el desarrollo del melanoma cuando se producen antes de los 15 años. Decía que la detección precoz del cáncer de piel puede ser, es una herramienta que nos permita evitar 33.000 muertes al año. Esto es una barbaridad y esto lo tenemos muy fácil, lo tenemos a la vista. El diagnóstico precoz se hace de manera fácil y es una cosa que está a la vista, con lo cual realmente no necesitamos ni de pruebas muy invasivas ni de complicadas analíticas, sino simplemente estar pendientes, conocer, hacer prevención y hacer diagnóstico precoz. Prevención y diagnóstico precoz son las dos herramientas que tenemos para luchar con el cáncer de piel. La prevención la vamos a basar fundamentalmente en evitar los efectos negativos de la radiación ultravioleta sobre la piel. Se conoce como índice de ultravioleta, es decir, se ha establecido un índice que va a mirar, que nos va a dar información de qué nivel de radiación tenemos en un momento determinado, en un lugar determinado. Incluso hay una app de que uno se descarga la app y le dice dónde, en el momento, en el día de que está y en el sitio donde está, cuál es el índice de peligrosidad de la radiación ultravioleta que hay en ese lugar, ¿no? A modo de semáforo, pues hay niveles que te van a avisar de si la radiación ultravioleta que tú vas a recibir es una radiación más peligrosa o menos peligrosa. Factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la radiación ultravioleta es la altitud. Lógicamente, cuanto más cerca estamos del Sol, pues hay menos atmósfera. Cuanto más alto estamos, hay menos atmósfera y tenemos menos filtrado de la atmósfera y hay más índice de radiación ultravioleta. La altura del Sol en un momento determinado. En el centro del día el Sol está justamente perpendicular y esta radiación que recibimos es mucho mayor. Por eso se dice que se debe evitar tomar el Sol o estar en la playa tumbado sin protección cuando el Sol está justamente encima en las horas centrales del día, entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? La latitud, lógicamente, si estamos en una zona de la Tierra que está más cerca del Ecuador, la radiación es más intensa que si estamos en zonas más alejadas. A medida que nos alejamos del Ecuador, la radiación que recibimos del Sol es menor. Entonces, sí tenemos que tener presente dónde estamos, cuál es el índice de peligrosidad de la radiación ultravioleta. Con ese índice de peligrosidad, clasificados en estos 4 rangos, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, nivel extremo, nosotros podemos conocer qué efectos va a tener la radiación sobre nosotros. Pero otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestro fototipo de piel, es decir, nuestra piel, cómo se defiende frente al sol. Tenemos 6 fototipos y dependiendo que van desde los fototipos que menos defensas tienen para la radiación ultravioleta a los fototipos que tienen más defensa a la radiación ultravioleta. Claro, los fototipos con menos
con menos capacidad de defensa, pues son los que tienen pues las pieles más claras, los ojos más claros, los pelirrojos sobre todo más que los rubios y los ojos azules más que los ojos verdes o castaños, ¿no? Y a partir de ahí una graduación de color de piel y de pelo y de color de ojos hasta que lleguemos al fototipo 6, que es un pelo negro, unos ojos negros y una piel muy oscura. Pues ahí tenemos un fototipo de piel, estamos más protegidos de manera natural a la radiación ultravioleta. Si conocemos nuestro fototipo de piel, podemos saber qué protección solar tendremos que utilizar. Evidentemente, cuanto más bajo es nuestro fototipo de piel, más protección a la radiación solar tenemos que tener. Y esa exposición a la radiación solar no solamente es protegerte con una crema, que también, sino también con otros medios, ¿no? Las sombrillas, la ropa, los sombreros y las gafas porque la radiación solar también afecta al ojo y entonces pues tenemos que protegernos dependiendo del nivel de radiación ultravioleta que tenemos en una zona y dependiendo de nuestro fototipo de piel. Y no es lo mismo estar 10 minutos al sol que estar 5 horas al sol. Tenemos que contar con estos 3 factores y con todo esto hacer una planificación de cómo nos vamos a proteger frente al sol. Elemento fundamental que no nos falta nunca cuando vamos a la playa es el fotoprotector, ¿no? El fotoprotector, bueno, vamos a la playa, a la montaña, hay que tener en cuenta que la protección frente a la radiación solar no la debemos hacer solo en verano, sino la debemos hacer durante todo el año y la debemos hacer sobre todo cuando vamos a hacer actividades al aire libre en zonas donde, por ejemplo, hay nieve, porque ya os he dicho antes que la nieve refleja mucho la luz solar y ahí la irradiación solar es muy, muy potente, ¿no? Entonces, el fotoprotector que tenemos que utilizar durante todo el año, pues es sobre todo personas calvas, personas que tienen la piel sensible, no deben de salir de casa sin protegerse del sol, aunque sean pues días soleados de invierno, porque ahí también hay efecto de la radiación solar, ¿no? Entonces, un fotoprotector es un producto cosmético que tiene una serie de filtros, de barreras para evitar los efectos nocivos del sol, ¿no? Y así podemos aumentar, prolongar la exposición a la radiación ultravioleta con menor riesgo. Todos sabéis que los fotoprotectores tienen un índice de protección, ¿no? Este índice de protección se hace con unas pruebas, es decir, que se irradia la piel con una dosis para producir una zona eritematosa, es decir, un enrojecimiento de la piel con protección y sin protección. Y en función de qué diferencia hay entre la dosis con protección y la dosis sin protección, pues se calcula el índice de fotoprotección que tiene el producto, ¿no? Hay desde la más superior a 100, que es super protección, y luego pues hay una degradación hasta la protección más baja, que es el factor 15 de protección, ¿no? A partir de ahí pues hay una graduación dependiendo de tu tipo de piel, del tiempo que vas a estar expuesto, de la época del año, de las horas que vas a estar expuesto, pues eliges cuál es la crema más adecuada, porque estas son las variables que tenemos que manejar a la hora de prepararnos para tomar el sol. La época del año, el sol está más cerca de nosotros en verano que en el resto del resto del año, de las 4 estaciones. La estación de verano es lógicamente donde tenemos más radiación solar. Dónde vamos a tomar el sol, la nieve, la playa, el campo, zonas con sombra, zonas sin sombra, la edad de nuestra piel, si tenemos una piel con problemas de salud o tenemos que cuidarla especialmente, ahí tenemos que seguir los consejos que nos diga nuestro dermatólogo y cuál es nuestro fototipo de piel. Y con esto pues elegimos cuál es nuestro fotoprotector y con eso pues estamos protegidos. Los que nos enseñan cómo tenemos que utilizar las cremas protectoras solares nos dicen que hay que utilizar cantidades suficientes y aplicarlas cada 2 horas, ¿no? Bueno, pues si no protegemos con una capa suficiente de fotoprotección nuestra piel,
pues estaremos un poco engañándonos y realmente no estamos del todo protegidos. Y luego, pues aplicar cada 2 horas, pues yo creo que nadie hacemos esto, ¿no? De cada 2 horas estar pendiente de aumentar la protección. Debemos estar muy, muy pendientes de los niños, eso por supuesto, ¿no? Los niños sí debemos estar pendientes de protegerles y darles cremas periódicamente cuando vamos a estar mucho tiempo expuestos al sol. Y los adultos, que somos un poco más menos disciplinados para esto, tenemos siempre más cuidado con nuestros hijos que con nosotros mismos, pues quizá cada 2 horas no vamos a estar pendientes, ¿no? Pero sí tener presente que no vale solo con darte crema por la mañana y ya con esto ya tienes para todo el día, sino que el efecto desaparece con el tiempo y que de vez en cuando hay que volver a aplicar la fotoprotección, ¿no? Os decía, yo no me voy a centrar en el diagnóstico, que eso se lo dejo a mi compañero, el doctor Azcar, pero sí simplemente hablar de que el diagnóstico precoz del cáncer se basa en la observación de las lesiones, ¿no? De la observación de ciertos parámetros. Él lo va a explicar mucho mejor, yo no me voy a extender, pero que esa evolución de las lesiones son los que nos va a dar las pistas, el despistaje de que podemos tener una lesión dérmica que está evolucionando mal, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz del cáncer de piel tiene una herramienta potentísima ahora mismo, que es la telemedicina, porque nos permite que un médico que no tenga grandes conocimientos dermatológicos, que tengan conocimientos básicos, no sea especialista, pueda, a través de las herramientas de la técnica, de la tecnología de la que ahora se dispone, pues pueda hacer recoger una imagen y enviarla para que le diagnostiquen. Y esto facilita muchísimo el diagnóstico precoz. Y estas técnicas, todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? La importancia de la prevención, las posibilidades preventivas, la educación sanitaria y el diagnóstico precoz, lo podemos desarrollar en el medio laboral dentro de un programa de organización saludable que está absolutamente justificado desde el punto de vista de la promoción de la salud y es sumamente importante para reducir la incidencia del cáncer de piel en la población trabajadora. Yo con esto creo que ya les he dado demasiado la lata con esto y ahora ya dejo al doctor Azcar, que seguramente les entretendrá quizá más que yo, porque le va a hacer una demostración de cómo se pueden diagnosticar estas lesiones y quizás sea más entretenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Oreto. Ha sido muy interesante, Carmen, porque también acordarnos de conceptos básicos, aunque sean médicos y estemos en el día a día con estos temas, nos viene muy bien acordarnos de ellos y tener un poquito de refrescarlos. Efectivamente, lo que voy a hablar hoy, a ver si me funciona la pantalla para pasar la página. Sí. Lo que vamos a hablar hoy es sobre qué beneficios puede tener la teledermatología para diagnosticar precozmente el cáncer de la piel, principalmente el melanoma, pero por cualquier tipo de cáncer de piel. Entonces, voy a... Ahora, ¿por qué nos tiene que interesar la salud cutánea? ¿Por qué nos tiene que interesar el melanoma? Hablamos todos los años de melanoma. El otro día fue el Día Internacional de la Salud Cutánea. Hay mucha insistencia sobre esto, es porque se estamos dando cuenta que la incidencia de melanoma a nivel mundial, como ha explicado Carmen, como a nivel en España, está aumentando. La incidencia en España ahora mismo está en casi 10 por cada 100 habitantes. Eso es 1 entre cada 10.000 habitantes. Y la mortalidad se está aproximando al 2 por 100.000. Estamos hablando de una mortalidad alta comparada con otros cánceres que tenemos. Y al cáncer cutáneo, que no es melanoma, también tenemos una alta incidencia.
de 160 casos por 100.000 habitantes. Y, como ha explicado Carmen, la diferencia entre carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Y la incidencia va aumentando. La incidencia va aumentando tanto que hay un estudio que dice que desde el 2011 hasta hoy ha subido un 38%. Y esto hace que tengamos anualmente, se detecten más de 6.000 nuevos casos de melanoma y más de 900 muertes. Estos casos pueden que no sea el total de todos los casos que haya, simplemente son los que estamos consiguiendo detectarlos. Y no siempre detectarlos a tiempo, porque 900 muertes son personas que podíamos haber salvado si detectásemos previamente. Pero además el melanoma tiene una importancia porque las enfermedades de la piel suponen la segunda causa de notificación de enfermedades profesionales, con todo lo que supone ello de carga para el sistema, para las mutuas, para las bajas y aparte para las empresas. Entonces, ¿qué es el melanoma? El melanoma es un tumor donde viene de unas células que tenemos en la piel que se llaman los melanocitos. Son los responsables de producir nuestras defensas contra la luz solar, la luz ultravioleta, del tipo que sea, que es la melanina. La melanina, producida por los melanocitos, es el pigmento que da el color a nuestra piel cuando hacemos un bronceado. Y esto es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos exponemos al sol? ¿Por qué se produce el melanoma? Las primeras exposiciones al sol, y la piel tiene memoria, eso significa que a lo largo del tiempo todo el sol, la luz ultravioleta que estamos absorbiendo, esto sigue haciendo su efecto a largo plazo. Cuando las defensas nuestras ya no sean capaces de defenderse contra el lado nocivo de esas luz ultravioleta o contra el sol, es cuando empieza a haber mutaciones en las células, en los melanocitos. Y es cuando empezamos a tener un aumento de producción de células no normales dentro de la piel. Entonces, tenemos una exposición continuada, como los que trabajan al aire libre, como en el campo o trabajadores de la mar, o las exposiciones intermitentes, como los que cuando vamos a la playa, a la piscina o a la montaña sin la protección adecuada. Y también cualquier otra fuente que no sea el sol de luz ultravioleta, como que son las cabinas de rayos UVA, también son producciones que afectan a los melanocitos, requieren de las defensas y en el momento que nos traspasamos esas defensas es cuando empezamos a tener riesgo de melanoma. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir esto? Primero es evitar la exposición solar. Lo ha explicado muy bien Carmen en las diferentes formas de cómo evitarlo. Tenemos que utilizar sombrillas, sombreros, camisetas, ropa que sea suficientemente protectora para protegernos del sol. Los protectores solares es fundamental. Hay que acordarse que los rayos UVA son penetrantes, penetran las nubes, penetran ropa muy fina. No son solo es el tener el calor del sol para que nos estén afectando. Las gafas de sol son importantes, aunque más del 90% de los tumores de melanoma están en la piel, hay también melanomas en los ojos, melanoma coroideo, etc. Entonces hay que protegerse también de ese tipo de melanomas que también son de efecto del sol. Evitar los métodos artificiales de bronceado, evitar las cabinas de rayos UVA y el autoexamen periódico de los lunares. Es muy importante porque lo bueno que tiene el melanoma está a la vista, pero lo tenemos que identificar. ¿Cómo podemos identificarlo sin ser un experto, sin ser un dermatólogo, sin ser un médico experto en dermatología? ¿Cuándo tenemos que sospecharlo? Pues con la regla del ABCDE. Cuando vemos una lesión que no sea totalmente redonda, que tenga unos bordes irregulares, como lo que estamos teniendo aquí en la B, que tenga un color no homogéneo, no está todo marrón o todo negro o todo más clarito,
y un diámetro más de 6 milímetros, tenemos que sospechar que podría ser algo malo. Y aparte es la evolución. Si cambia de tamaño a lo largo de varios meses o varios años, eso también es motivo de sospecha. ¿Qué pasa cuando encontramos alguno de estos del ABCDE en una lesión? Pues tenemos que acudir a un especialista para verlo, pedir ayuda para hacer un diagnóstico un poquito más en profundidad. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Pues uno, con una imagen más aumentada de estas lesiones, un ojo experto, y el diagnóstico definitivo para las lesiones sospechosas es una biopsia. Entonces, cuando hablamos de un ojo experto, ahí es cuando hablamos del dermatólogo. Hablamos del dermatólogo, pero también hablamos de la teledermatología. En los últimos años, y ahora después del COVID, ya todo el mundo lo sabe, las nuevas tecnologías nos están ayudando a llevar la medicina a sitios donde antes era más complicado recibirla. Todo a través de una tecnología que permite un diagnóstico como si el médico estuviera al lado del paciente. No hay una merma de la calidad asistencial, especialmente en especialidades donde el diagnóstico clínico, el diagnóstico por imagen, es la forma principal para el diagnóstico, como es la teledermatología. La teledermatología es una variante de telemedicina donde el dermatólogo a distancia puede atender a los pacientes. Pacientes que pueden llegar a un centro médico, a centro sanitario, el que le haga la exploración para las imágenes, el uso de la tecnología no tiene por qué ser un dermatólogo o un médico, podría ser equipo de enfermería, y eso nos facilita mucho el acceso a un ojo experto para el diagnóstico del melanoma o el diagnóstico de otras enfermedades dermatológicas, pero aquí hablamos más del melanoma porque es el interés de esta charla. ¿Por qué es importante el cribado de telemedicina? Por teledermatología. Lo primero, diagnóstico precoz de la patología dermatológica. Estamos hablando de que los melanomas que se detectan a tiempo se curan en un 95% de los casos. Eso significa que antes que el melanoma puede estar penetrando a través de la piel, pudiésemos detectarlo y cuanto más pequeño sea esta infiltración, menos riesgo hay de una metástasis. En el momento que tenemos una metástasis, el pronóstico empeora en cualquier tipo de cáncer, pero principalmente en cáncer en el melanoma por su agresividad. Pero además por teledermatología, eso permite hacer un cribado en la población en cualquier lugar, en cualquier empresa, en cualquier sitio donde se puede desplazar un personal sanitario para hacer las imágenes. Y eso nos evita los desplazamientos innecesarios fuera del centro del trabajo. Y aparte, pues también hacemos una mejora de la eficiencia de un sistema donde mandamos al dermatólogo presencial para hacer una biopsia los pacientes que realmente tengan una lesión con sospecha que fuera maligna, que fuera un melanoma. De tal forma que estos pacientes se atienden mucho más rápido, el dermatólogo presencial le puede dedicar más tiempo y los pacientes que no lo necesitan ya no necesitan esta derivación. Y salud laboral es un ámbito donde llevar este tipo de diagnósticos precoces, y lo han explicado Orito y Carmen, es muy beneficioso, porque realmente es un ámbito donde hay patología dérmica, hay una población sana que habitualmente no necesita ir de forma recurrente a su médico de atención primaria y algunas veces llegan cuando es demasiado tarde, pero aparte tiene un impacto positivo en ahorro de costes y es una promoción de la salud muy eficaz por la incidencia y por el beneficio de un diagnóstico precoz. Nosotros en ATRIS, que tenemos un departamento de teledermatología dedicado, tanto para asistencial como para salud laboral, lo organizamos de una forma donde se pueda hacer una campaña de cribado de patología cutánea con las pruebas necesarias para ello. Recibir la máxima información posible de un paciente en un tiempo muy corto, el tiempo de
realizar una breve historia clínica, tomar unas imágenes grandes de la lesión y luego unas imágenes más pequeñas con el dermatoscopio de grado médico, en el que nos dura en menos de 5 minutos ya se puede hacer una historia completa, o sea, es un diagnóstico completo, y enviar esas imágenes al dermatólogo. De tal forma, si hay un grupo que está bajo riesgo de padecer melanoma o cualquier enfermedad cutánea, una enfermedad pigmentada, se les puede realizar en 2 horas, se puede realizar todo el cribado para todos. Y en menos de 48 horas, cada uno de estos pacientes o trabajadores reciben un informe del dermatólogo sobre las lesiones que tienen. El equipo que utilizamos es un equipo muy sencillo de utilizar por un personal sanitario formado. Y nuestra plataforma lo que hace es, de una forma segura, captura estas imágenes, los guarda, los expone al dermatólogo con todas las herramientas necesarias para hacer mediciones, para hacer cambios de los colores, para un análisis en profundidad de estas imágenes para que pueda llegar a un diagnóstico con una certeza muy alta. Este equipo, y ahora os mostraría el equipo, lo que hacemos es, este es un ejemplo del informe que se realiza. A la izquierda está el breve formulario en el que se pregunta cuáles son los antecedentes del paciente, la imagen y dónde se encuentran estas lesiones, las imágenes dentro del informe, aunque el dermatólogo puede verlos de una forma mucho más, de más alta calidad, y luego al final hay una indicación del diagnóstico de sospecha, cuánta seguridad hay en el diagnóstico, si las imágenes son de buena calidad o mala calidad, eso nos afecta, y luego si hace falta derivarlo de una forma a una consulta de dermatología presencial para realizar habitualmente, si es preferente, es una lesión premalina o malina, en el que hace falta una biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo y cuanto antes empezar con el tratamiento pertinente. Voy a intentar combinar. Dejo de compartir la pantalla por un momento. No sé si se me ve. Sí. A ti sí, Nicolás, Sí. pero no tenemos la pantalla compartida del dermatoscopio. Vale, no. En este momento lo que quiero mostrar el equipo, como se ve actualmente, ¿vale? Es un equipo de grado médico en el que está combinado con una plataforma segura, médica. Podemos hacer las imágenes. Dicho esto, voy a compartir a través del ordenador lo que se ve en esta imagen para que se dieran cuenta de la calidad que estamos hablando. Esa es imagen en tiempo real de lo que ve este dermatoscopio. Entonces voy a ir a una lesión que tengo en la mano. Esa es la imagen. Si utilizamos, por ejemplo, cualquier cámara o cualquier otro tipo de microscopio de los que pueda haber, esa es la imagen que veríamos. Pero con la luz polarizada que dispone este dermatoscopio, estamos viendo las lesiones con una calidad muy alta, con unas lesiones, con unos bordes muy definidos para diagnosticar si realmente es una lesión benigna, premalina o maligna. Lo mismo pasa con otra lesión. La imagen que se vería normal con la luz que pueda haber es así. Y con la luz polarizada estamos pudiendo ver. La luz polarizada nos ayuda a ver a través de la primera capa de piel
en la que es la capa, pues puede tener más sequedad, puede ser una capa no significativa de piel ya, de piel muerta, que nos puede no distinguir del todo las lesiones cutáneas. Y quito esta cámara. Y vuelvo a mi presentación. Muy bien. Lo dicho, después de utilizar este equipo, que tiene una calidad muy alta, podemos llegar a los diagnósticos pertinentes. Lo cual, como resumen de todo lo que hemos estado explicando, tenemos el melanoma que tiene una incidencia alta y que va en aumento, y tenemos más exposiciones solares, tanto exposiciones solares continuas como en trabajadores que están expuestos al sol, o de una forma más periódica, pero más ocasionales, como es en el periodo del verano. El sol es el principal factor de riesgo, aunque tenemos también los otros fuentes de luz ultravioleta, como son las cabinas, y la principal prevención es una buena protección. Pero la mejor opción curativa del melanoma es una detección precoz, porque con la detección precoz podemos aplicar todo lo que es la batería de tratamientos que tenemos, empezando por la extirpación. El melanoma puede ser curativo si se extirpa a tiempo y no necesite ni un otro tratamiento que la propia biopsia diagnóstica. En los grupos de riesgo, los que están más en exposición histórica al sol, revisiones dermatológicas periódicas, que deben ser parte de lo que es la prevención habitual de la salud, y como una herramienta más para este diagnóstico precoz y para este control y revisión dermatológico, teledermatología es una opción muy válida para hacer estos cribados en la población, que nos permite dar a una población grande un servicio de calidad especializados por dermatólogos, estén donde estén. Agradezco vuestra atención y ahora entiendo que si hay un turno de preguntas o hay preguntas en el chat en el que podríamos responder. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Nicolás, por toda la presentación, ¿no? Por repasar, como decía, los conceptos básicos, pero sobre todo y lo más importante, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer ya nosotros, ¿no? A nivel de persona como individuo, ¿no? De esos buenos hábitos que tenemos que adoptar, y sobre todo también en el entorno laboral, ¿no? Es decir, yo creo que es básico el papel de las empresas, ¿no? En fomentar, como decíamos, esas campañas de promoción de la salud. Y yo creo que con la muestra, ¿no? Y demostración tan básica de lo fácil que es y lo accesible que es ahora con un dermatoscopio, con personal preparado, el poder hacer campañas y detectar de forma precoz el cáncer de piel. Muchísimas gracias. Y como decíamos al principio, pues bueno, vamos a ir, os traslado las preguntas que nos han ido lanzando las personas que han estado asistiendo el webinar y las contestéis, bueno, como consideréis o como veáis que estéis más a gusto, ¿no? Por un lado tenemos a Pachi, que nos pregunta y nos dice que el verano pasado sufrí una reacción alérgica a una exposición al sol. Me salieron puntitos blancos en todas las zonas expuestas. Soy camarero y a partir de la próxima semana inicio mi temporada de trabajo en la terraza de un restaurante. ¿De qué forma recomendaríais que me proteja y si es la empresa quien debe facilitarme este tipo de productos? Sí, Carmen, si es más, ¿no? De temas laborales. Bueno, yo creo que primero tendrá que seguir los consejos que le dé su dermatólogo, el dermatólogo le haya diagnosticado estas lesiones. Luego tendrá que exponer el menor número, superficie de piel posible, ir con manga larga, tapar lo más posible la piel para que se exponga lo menos posible. Y la empresa, si tiene recogido dentro de sus riesgos laborales la radiación ultravioleta y la exposición a radiación solar,
pues le podrá dar una protección para que se proteja del sol en las zonas expuestas, en las manos, la cara, pero siempre hay que procurar, además de la protección, pues añadir otras medidas que eviten que la piel se exponga al sol, ¿no? Que la piel se exponga al sol y tampoco creo yo que estará todo el tiempo expuesto, porque se supone que las terrazas están también sombreadas, en fin, que lo que hay que procurar es evitar el contacto con el sol, en este caso que hay una lesión previa, seguir los consejos de su dermatólogo y unirlo con las medidas de protección que pueda facilitar la empresa. Muchas gracias, Carmen. Por otro lado, Pedro nos dice, ¿es posible determinar el origen laboral de un cáncer de piel en trabajadores del sector agrario? En este caso, los trabajadores, además de al sol, están expuestos a pesticidas, fertilizantes, etcétera. ¿Este colectivo debería de llevar a cabo un seguimiento especial con el fin de controlar su alcance? Bueno, los trabajadores que tienen riesgo laboral dérmico pues llevan una vigilancia de la salud específica dérmica y entre ese protocolo específico pues están los agentes químicos cutáneos y la radiación ultravioleta cutánea y se le hace un seguimiento de esas zonas expuestas. Evidentemente el cáncer de piel desarrollado por una persona que se expone al sol laboralmente es indistinguible del que se expone al sol no laboralmente. Pero si tú tienes un cáncer de piel en la cara, podría ser laboral o no laboral. Pero si lo tienes, por ejemplo, en el abdomen o lo tienes en la espalda, en una zona no expuesta laboralmente, probablemente el origen de ese cáncer no sea la exposición en el medio laboral, sino que sea la exposición extralaboral, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se puede diferenciar. El tipo de tumor es el mismo. Vale. Bueno, esta, Nicolás, es para ti, pero yo haré también un matiz, ¿no? Joan nos dice, ¿qué técnicas se utilizan para los diagnósticos? Si ASPI colabora con algún centro médico especializado en la detección, el tratamiento, el diagnóstico del cáncer de piel. Yo aquí solamente hago un matiz, ¿no? ASPI desde hace ya más de un año que pertenece al grupo Atris, ¿no? Por eso, bueno, decía, ¿no? Que Nicolás, como director de telemedicina clínica de Atris, ahora lo explicará, pero esto sí que es lo que nos facilita a ASPI Prevención cuando hablamos de estas campañas de promoción de la salud, no quedarnos solamente en la parte del examen de salud, sino ir más allá, ¿no? Y poder realizar este tipo de campañas como os explicaba antes Nicolás, ¿no? Es decir, a nivel de detección precoz y con el dermatoscopio. Entonces, esa es la ventaja de estar a día de hoy en Atris y por eso incrementar la propuesta de valor que estamos ofreciendo a nuestras empresas. Y ahora sí que, Nicolás, te doy paso a ti. Gracias sobre esto. La pregunta es si colaboramos con algún centro. Sí, claro, si ASPI colabora con algún centro médico especializado, ¿no? Para la detección y el... Bueno, lo he explicado que realmente nosotros tenemos un departamento de dermatología, de teledermatología, en el que tenemos un equipo de dermatólogos extenso en el que hace esos diagnósticos y firma todos los informes. Como centros presenciales, no tenemos de forma directa un centro para hacer una biopsia, pero esto sí que coordinamos con centros de cercanía cuando hacemos campañas de prevención en las empresas, por ejemplo. Tenemos acuerdos puntuales para cuando detectemos alguna lesión maligna que necesite una atención de dermatología, que se pueda derivar a un centro presencial. Pero aquí estamos hablando de diagnóstico precoz. Nosotros lo que necesitamos es identificar a estos pacientes que necesitan una atención inmediata presencial de dermatología, que puede ser a través de sus seguros privados, puede ser a través de la seguridad social, que también tenemos colaboraciones en este sentido. Pero para el diagnóstico precoz, nosotros ya contamos con un equipo completo de dermatólogos y además son dermatólogos especialistas en telemedicina, porque también el diagnóstico a distancia requiere de unas pericias diferentes a solo un diagnóstico en una consulta presencial. Perfecto, Nicolás. Luego, Paloma, bueno, nos da las gracias por nuestro tiempo. Gracias a vosotros, Paloma, por asistir y estar este rato con nosotros. Y luego nos dice cuánto tiempo es saludable pasar en la playa antes de las 7 de la tarde, aun tomando medidas de protección y sombrilla. Yo no sabría decirte, no sé si Nicolás sabe cuánto tiempo es adecuado estar en la playa, ¿no? Depende de las condiciones que estés en la playa. Si estás debajo de la sombrilla y no te expones al sol, pues puedes dilatarlo más en el tiempo, ¿no?
si estás expuesto al sol, pues conviene que ese tiempo se reduzca, sobre todo si lo haces sin protección, si tienes la precaución de usar un fotoprotector adecuado y aplicártelo las veces suficientes, pues podías alargarlo más, ¿no? A partir de ahí, luego la sensibilidad de cada uno al efecto de la radiación solar es diferente, ¿no? Depende del tipo de piel, de la cantidad de veces que estés expuesto. Si es el primer día que vas y hace muchos años que no vas a la playa, pues probablemente el tiempo que te debas de exponer es poquísimo. Si ya estás más curtido, tu piel ya está más morena, pues permite una protección mayor y puedes estar más tiempo expuestos al sol, ¿no? En general, Yo, cuanto menos estemos expuestos al sol, mejor. Así, eso iba al a hacer sol de este plano, matiz. cuanto menos mejor. Y si es un niño, todavía mejor que no lo haga. No hay un tiempo, no hay un tiempo mínimo o máximo para todo el mundo. No es una exposición, la piel tiene memoria. Esto es no solo lo que me he expuesto hoy, sino todo lo que me he expuesto a lo largo de mi vida. Por un lado, el tipo de la piel, y luego pues hay cosas que dicen pues por la vitamina D, el sol es muy bueno para la vitamina D. La vitamina D, con una exposición solo de los brazos al sol durante 10 minutos al día, y más en países del sur de Europa o en países mediterráneos, es más que suficiente para el aporte de vitamina D, la síntesis de vitamina D que necesita el cuerpo. Entonces no se necesita exponer muchas horas al sol. Entonces, ¿cuánto es el tiempo seguro para exponerse al sol? No hay un tiempo seguro. Todo sol que cojamos están afectando nuestras células. ¿Cuánta protección tenemos nosotros? ¿Cuántos son nuestras defensas? Pues también depende, por todos los factores que has dicho, Carmen, bueno, el tipo de piel, cuántos si estás más moreno o menos morenos, cuánta exposición ha habido antes, etcétera. Sí, una cosa importante que quizás no he matizado es que la radiación solar es acumulativa. O sea, la radiación que te expone, radiación que te llevas para toda la vida, es acumulativa. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta porque el efecto dice, bueno, ya me he dejado de exponer, ya esto no, esa radiación tu organismo ya la tiene y es acumulativa. Por eso la importancia de la protección en la infancia, ¿no? Vale, perfecto. Luego, Raico Hernández nos dice, buenos días, ¿a qué se debe cuando estoy al sol? A los pocos minutos tengo la sensación de que me quemo. Esto, pues principalmente yo creo que sin saber nada más de información, yo creo que hay una sensibilidad mayor al sol o que ha habido mucha exposición al sol y la piel se queda más sensible, incapaz de producir más melanocitos o melanina por los melanocitos o que ya haya algún tipo de reacción alérgica. Alergia al sol, como hubo otra pregunta, existen, pero es también una hipersensibilidad de la piel a cualquier exposición al sol o la combinación de exposición al sol con productos químicos que estén en la piel. Sí, la radiación infrarroja es la que da el calor a la piel, ¿no? Es la parte de la radiación solar, del espectro de radiación solar que calienta más la piel porque es más profunda y afecta más a la zona donde hay vasos, ¿no? Y luego, pues lo que dice Nicolás, ¿no? La capacidad de reacción frente a la radiación solar depende de cada uno, ¿no? Si estás más habituado, pues tienes más melanina, más capa córnea y tienes más barrera. La piel es una barrera, ¿no? Si esa barrera está alterada por los años, por lo mal que la hayas tratado o por tu sensibilidad personal, pues te protege menos. Muy bien. Luego, Jaime Llabres nos dice, hola, a partir de los 45 años, ¿con qué periodicidad se deben hacer revisiones dermatológicas con un especialista? ¿Es necesario hacerlas anualmente? No depende tanto de la edad, sino depende también de los factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo es por el tipo de piel, el tipo de trabajo que pueda haber, el número de lesiones que pueda haber, el número de pecas que pueda haber. Habitualmente decimos, pues por encima de 50 pecas en el cuerpo, que es muy complicado hacerles un control de una forma visual sin acordarse, sin detectar cambios en cada uno de ellos, hacen falta hacer una revisión por especialista.
por especialista o por telemedicina, o también hay técnicas de mapeo cutáneo en el que se hace una imagen completa de todo el cuerpo y se acuerda en qué lesiones hay y se pueden comparar a lo largo de varios años. Lo bueno que tiene el melanoma o cualquier otro cáncer cutáneo no son de los que más crecen o más rápido crecen. El tiempo, el periodo de incubación, por llamarlo de alguna forma, el periodo incipiente desde que empieza la lesión hasta que realmente sea un riesgo vital, es a largo de, pues, a largo meses y algunas veces años. Entonces, no es un tiempo para decir, oye, cada 2 años o cada 3 años, no es como hay un protocolo más específico para otros cánceres, como puede ser las mamografías o las colonoscopias, pero aquí depende de cada uno. Mi recomendación habitual a mis pacientes puede ser, pues, entre 1 y 2 años, cuando es una piel muy blanca, que tiene muchas pecas y además se expone al sol o que tiene un riesgo solar porque trabaja al sol de forma habitual. Entonces, y, muy importante, la autoexploración. El que alguien mire las lesiones que tiene, se acuerde cómo son y acordarse del ABCDE. Con esto, si cambia de color, cambia de simetría, tiene unos bordes más irregulares, o empieza a salirle pues unos puntitos rojos que pueden ser como si fueran vasos sanguíneos, o crecen, se duplica su tamaño en 6 meses, pues entonces sí que hay que ir ahí, aunque no haya pasado ni 6 meses desde la última consulta. Yo creo que en la misma línea, Libet Yakolka nos pregunta y nos dice, una consulta, las personas que tienen de por sí muchos nebus distribuidos por todo el cuerpo, ¿cada cuánto deberían de pasar el control dermatológico? Yo creo que ¿no? Yo Es la creo misma que respuesta. sí, es la misma. Es un factor de riesgo y hace falta tener en cuenta también otros factores. Estos son las personas que se tienen que proteger muchísimo más, crema solar a tope, evitar salir de entre las 12 y las 4 de la tarde, salir al sol en verano, y revisiones, pues depende. Como máximo deberían ser, pues diría, cada 2 años. Lo ideal es que sepan cómo identificar las lesiones sospechosas. Perfecto. Y por último, la última pregunta que tenemos por ahora es de Juan Luis Iglesias y nos dice si las personas de raza negra no sufren melanomas. Sí que lo sufren y es un reto para nosotros poder llegar a detectarlos. El tema de los de piel negra tienen melanocitos igual y el mismo número de melanocitos que pueda tener cualquier otro de una piel muy blanca. El número no cambia. La cantidad de melanina es la que cambia previo al nacer, y a lo largo de la vida la exposición al sol también es nociva. ¿Que tienen un índice menor de melanomas? Sí, porque efectivamente tienen unas defensas bastante más potentes, que es por la melanina que ya llevan en la piel, pero no están exentas de poder pasar por un melanoma o cualquier otro cáncer de piel. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas que teníamos. De todas formas, si tenéis algo más, si os ocurre, a través de vuestros canales habituales y de la persona que tengáis de referencia de ASPI, nos podéis hacer llegar cualquier consulta que la atenderemos encantados. Y bueno, mañana también os enviaremos toda la información utilizada durante este webinar. Y muchísimas gracias por asistir y esperamos veros en próximas convocatorias. Gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias.